Ecuador ha sido en alguna forma felicitado o reconocido por la gran cantidad de vacunación que ha logrado insertar en primera instancia. Doctorita, un poco conocer en la provincia de Pastaza cómo le ha ido o cómo le ha ido a la ciudadanía, cómo están esas estadísticas respecto al COVID, qué ha hecho, cuáles han sido los estragos del COVID en Pastaza, tanto en materia de afectados, personas fallecidas y obviamente los otros datos en lo que tiene que ver a personas que han sido ya vacunadas, inoculadas contra el COVID-19 en sus dosis. Bienvenida a través de Nina Radio 104.7 y Radio EXA en la frecuencia 91.9. Gracias, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y también a todos los radioescuchas de estas dos prestigiosas emisoras. El distrito 16 de 01, Pastaza, Mera, Santa Clara, como ustedes conocerán a nivel del mundo, se vivió en los primeros meses del 2020 esta inmensa pandemia que fue catastrófica, diríamos, a nivel del mundo. Más de 2 millones de fallecidos, ¿no? Así es, y por qué no decirlo a nivel de nuestro país y particularmente en lo que corresponde a nuestra provincia. Sin embargo, a través del gobierno se ha incrementado el tema de la vacunación y eso ha permitido que sea una de las primeras medidas de prevención para que cada uno de nosotros no nos contagiemos del COVID y que en caso nosotros estemos contagiados, los signos y los síntomas sean menores, de tal manera que no lleguemos a la parte de hospitalización en donde se torna ya mucho más problemático, mucho más conflictivo y con el riesgo que pueda pasar alguna situación con cada una de la vida de los ciudadanos que puedan acudir. Entonces, estas acciones que ha emitido el gobierno frente a la vacunación ha hecho de que se pueda observar en donde se ha disminuido drásticamente los contagios a nivel del país y particularmente nosotros a nivel de nuestra provincia. Uno de los últimos lineamientos es la segunda dosis de refuerzo o la que le llaman también la cuarta dosis. Esta se lo está realizando ya desde la semana anterior con lineamientos que nos habían indicado y en el día de ayer tenemos ya nuevos lineamientos para la colocación de este nuevo refuerzo. ¿Estos lineamientos eran orientados hacia el público objetivo a los que iban a ser ubicados la inoculación? Sí, en primera instancia estaba incluido a las siguientes personas: mayores de 50 años, usuarios mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa, personal de salud, lo que son trabajadores de la salud, usuarios mayores de 18 años que se han vacunado en el exterior con la vacuna Johnson & Johnson y puedan vacunarse acá esta segunda dosis. Todas estas personas con el lapso de 5 meses de tiempo entre vacuna y vacuna. Ya. Había un caso muy especial de personas que estaba previsto salir fuera del país. Entonces a estas personas, lógicamente con la verificación respectiva, se podía hacer la colocación de la segunda dosis luego de 28 días de haberse colocado la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo, como nosotros le llamamos. Pero ahora se ha incrementado, de acuerdo a los nuevos lineamientos, se ha incrementado en la población priorizada y población de riesgo. Dentro de esto tenemos nosotros lo que corresponde a bomberos, estudiantes que están dentro del sector de la salud, Fuerzas Armadas, todo lo que corresponde al GATS, provincial, cantonal, parroquial, personas que están de apoyo, de respuesta a personas en lo que corresponde a la pandemia, personal de educación, personal de salud, migrantes, Policía Nacional, los PPLs, todas las personas que están al frente de lo que es la recolección de basura y también personal que está en sectores estratégicos. Y los grupos de riesgo, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas, personas con discapacidad, cuidadores con personas vulnerables, personas con VIH, trabajadoras sexuales. Esto se ha incrementado desde esta semana a este otro grupo que también tienen que vacunarse, lógicamente con el mismo
lapso de tiempo de vacuna a vacuna, que son los 5 meses. ¿Cuáles son las cifras que nos deja el COVID en la provincia de Pastaza desde que arrancó la pandemia? Bueno, nosotros tenemos en lo que corresponde a la pandemia a nivel salud, nosotros manejamos por semanas. ¿Ya? En el 2022 nosotros hemos tenido 1.181 casos sospechosos de COVID. ¿Ya? Estoy hablando de enero a la fecha. Nosotros al identificar por semanas, al momento nosotros nos encontramos en la semana 15. ¿Ya? Podemos observar que hasta la cuarta semana habíamos tenido un incremento en cuanto a la parte de sospechosos, pero de esa fecha acá, nosotros al momento con la semana 15 tenemos 0 pacientes COVID. Desde las semanas 7 hasta la semana 15 solamente se han realizado, por ejemplo, 12 pruebas de PCR, ¿ya? Y las cuales han resultado negativas. En esta última semana. En estas últimas semanas, le hablo Ya. desde la semana 6 hasta la semana 15, nos mantenemos 0 COVID en lo que corresponde a nuestro distrito 16 de 01, Pastaza Mera, Santa Clara. Eso quiere decir que perfectamente podríamos estar como aquí, nadie tenemos mascarillas. ¿Y las actividades, mi hermana? Bueno, Las no actividades, podemos, o sea, nosotros normalizarlos. no podemos dejar las medidas preventivas como son el uso de la mascarilla, Alcohol. el lavado frecuente de manos y el distanciamiento. Si al momento estoy sin la mascarilla, quizá es por poder que en el micrófono se pueda escuchar mejor la intervención, porque con la mascarilla como que un poco... No, era un decir, doctora, ciertamente, ¿no? Pero también se advierte que en la provincia de Pastaza es propia iniciativa ciudadana, ¿no? Más de la mitad yo he visto, o sea, si ustedes salimos a la calle, estás ya sin mascarillas, ¿no? Sí, quizá ya la ordenanza que no se ha derogado. Quizá los resultados que tenemos son bastante halagadores, bastante tranquilizadores, pero no podemos descuidar el tema de las otras medidas como el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla, porque si ustedes se dan cuenta, durante las últimas semanas hemos tenido diferentes feriados y igual nosotros como salud hemos insistido. El uso de la mascarilla, y como usted dice, hay un porcentaje que no lo utiliza, pero también hay un porcentaje que sí lo utiliza la mascarilla. Entonces, es ahora una recomendación cordial como prevención más que nada, ¿no? Nosotros seguimos con el tema de la prevención en este sentido, porque la señora ministra ha dicho que va a hacer una evaluación a nivel de todas estas semanas y que posiblemente en mayo se dará una nueva directriz en el uso de la mascarilla. Entonces todavía estamos esperando, porque nosotros al momento aquí, al hacer un estudio estadístico, dentro del distrito tenemos un 20% de positividad. Hay que tener, como dice la ministra, a nivel país un 5% de positividad, y posiblemente ahí se podía pensar en retirar la mascarilla, especialmente el COE decía que iba a retirar para el 31 de marzo. Abiertos. Bueno, eso es en conjunto con la señora ministra, en este caso con el Ministerio de Salud Pública, se hará ese análisis y verán la mejor estrategia frente a esto. Pero no en su totalidad, porque se decía de que se lo va a realizar en lugares abiertos. Así es. Entonces, no podemos, como usted indicaba al principio, tenemos el tema de China. Mire cómo están confinados y de una manera drástica, brusca, porque la gente como que no quiere, no acepta, pero mire cómo estamos en ese país, nosotros acá dando gracias a Dios, como que cada día estamos... bueno, debe haber análisis, doctora Jaramillo, de la situación que ha provocado esto, ¿no? Uno es la campaña de vacunación, pero aquí también nos vino a hacer mucho favor el Omicron. Eso al menos he leído de datos científicos, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos que la mayoría, a nivel país, la mayoría se encuentran vacunados. Hay un buen porcentaje que se encuentran vacunados. Entonces eso también ha permitido de que se haya
minimizado un poco el tema del contagio con el Ómicron. Inclusive nosotros acá en Pastaza no hemos tenido casos, a más de que los otros casos y lo que corresponde máximo a lo que es la parte de Delta, pero no con Ómicron. No, Omicron, yo en cambio no sé si es que me permita hablarle un poco de la experiencia que nosotros vivimos, ¿no? O sea, a nosotros nos fuimos a la playa y nosotros sí creemos que esta familia, o sea, al menos mi familia, vino con el Omicron, ¿no? Los síntomas eran exactamente a lo que se describía, ¿ya? Y había ahí en el hospital de aquí de Puyo, había hasta 250 pacientes diarios. Y, si es que, y el índice de mortalidad no era pues como los Delta o la primera, o el primer fogonazo del COVID, era mucho menor, o sea, no había mismos registros, parece, no sé si hubo uno, no hubo dos. Entonces, lo lógico era decir que el Omicron también nos visitó aquí en la provincia de Pastaza y masivamente. Posiblemente, pero no tenemos un dato registrado que haya sido, y tampoco tenemos registrado nosotros como datos inclusive como COVID, porque tenemos 0. Estoy hablando desde la sexta semana. Hasta la 15ª Nosotros semana. estamos hasta ahora, la 15ª semana. Estamos hablando de 7 semanas. O sea, más de un mes y medio que nosotros estamos acá sin COVID. Ahora, ¿qué es lo que se nos ha incrementado? En esas semanas, lo que se nos ha incrementado es pacientes con síntomas respiratorios, pero que bien puede ser primero dengue. no han ameritado, de acuerdo al protocolo, no han ameritado hacerse pruebas de PCR, de pronto pruebas rápidas muy pocas, las cuales han salido negativas. Entonces, ¿qué es lo que podrían haber sido? Lo que es la parte gripal, la que es la parte de influencia, puede ser todo ese otro tipo de afecciones, porque ustedes hemos visto los climas que nosotros tenemos acá muy variantes y que se han intensificado lo que es el tema de las lluvias. Entonces, en eso sí nosotros semana a semana habíamos tenido pacientes con síntomas respiratorios. La semana 14, por ejemplo, tuvimos 221. Esta semana 15 que pasó, se nos aumentó lo que estábamos disminuyendo semana a semana, pacientes con síntomas respiratorios. En la semana 15 se nos aumentó a 433. O sea, vuelve la gripe, el dengue, cualquier otra enfermedad, ¿no? Sí, pues cualquiera otra, pero en cuanto a los resultados que nosotros tenemos de COVID, estamos cero negativos. Sí. ¿Cuándo le ven pertinente entonces al paciente que tiene síntomas respiratorios hacerle la prueba PCR? ¿Qué condiciones debe requerir para que se le pueda hacer la prueba PCR y confirmar si es COVID o no es COVID? Bueno, cada profesional tiene los respectivos protocolos y ellos son los que manejan si el paciente amerita o no amerita hacerse la prueba, tanto lo que es la PCR y a nivel de unidades operativas lo que corresponde a las pruebas rápidas. Son protocolos que en el IES, no sé, establecidos. ustedes trabajan coordinadamente con el IES en términos de esto de salud, porque en el IES nos dijeron que en marzo me parece que era ya, que las últimas semanas de marzo, ya le voy a ver en la información de linearadiofm.com, pues que hubo 7 pruebas PCR y 2 resultaron positivas. Sí. Entonces, si usted nos dice que ha habido 0, entonces hay, no sé. Como distrito 16 de 01, nosotros tenemos 0. Pero ahora, son independientes. Nosotros estamos también dentro de la EREPIS, que significa la Red Pública de Salud. Ahora nosotros dentro de esta red que la lleva la Rectoría, el Ministerio de Salud Pública, se está implementando una planilla, diríamos, digital para nosotros tener de semana a semana todos los datos de todas las instituciones que corresponden al EREPIS para tener esos datos específicos. Entonces, esos se están recién implementando. Esperemos que en las próximas semanas ya podamos contar con esos datos. Entonces, vamos a tener ahí sí datos a nivel de toda la provincia con las instituciones de salud, en este caso el IES, el Seguro Campesino, Fuerzas Armadas,
al Fuerzas Armadas, lo que es Hospital Militar y lo que es también dentro de la 17BS, Policía. Entonces, todas esas instituciones son parte de esta red pública y ya se está implementando esta nueva matriz, y eso nos va a permitir tener datos mucho más amplios y mucho más diríamos, verídicos en lo que corresponde a la provincia. Los datos que manejamos este momento acá nosotros son los datos del distrito 16 de 01, que corresponde a las 44 unidades operativas que mantiene el distrito 16. Efectivamente, la semana del 20 al 27 fue el último dato de COVID registrado con PCR positivo, nos dijo la directora del hospital del IES. Pero, o sea, usted nos manifiesta de que ha habido cero nosotros como distrito 16. Pero, o sea, eso le pregunto, sí. ¿Las estadísticas no son las estadísticas cotejadas? Estamos indicando este momento que dentro de la red pública hemos implementado una matriz que la rectoría de la red pública lo hace el Ministerio de Salud Pública. Sí, para semana a semana tener los datos de cada una de estas instituciones y poderla manejar en conjunto, tanto ellos como nosotros. Claro, porque los datos que teníamos en las primeras semanas del COVID, los primeros meses del COVID, eran datos estadísticos diarios del COE, ¿no es cierto? Pero... nosotros como distrito. Sí, pero, o sea, había dos datos también. Claro. O sea, unos que manejaba el uno y otro que manejaba el otro. Y las estadísticas no coincidían. ¿Quién maneja la rectoría, por ejemplo, en materia de salud? Es el MSP, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud Pública a través de la red pública. De la red pública. Pero no teníamos nosotros, diríamos, una matriz, un elemento a que nos hagan de llegar semana a semana para tener estos datos. Ahora ya lo tenemos porque nos estamos reuniendo cada mes nos reunimos la red pública y analizamos los diferentes resultados de lo que tiene cada una de las instituciones. Claro, y deberían... Ya se nos está yendo el tiempo, Juan Pablo. Y vamos a hablar sobre el abastecimiento también de farmacias en centros y subcentros de salud, en el sistema también del distrito de salud. Había inquietud de los ciudadanos de que faltaba incluso hasta paracetamol. Estamos con la bióloga... Coge el otro teléfono, por favor. El otro micrófono, perdón. Sí. Y nuevamente con su nombre, por favor. Doctora Lina Corcha. Doctora Lina Corcha, vamos a dialogar sobre cómo están abastecidos este momento, a este instante, las farmacias del centro y de los subcentros de salud y del hospital público. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Es importante que la ciudadanía conozca de fuente cuál es la situación real con respecto al abastecimiento. Como ya hubo el sentir ciudadano, sí tuvimos inconvenientes con el abastecimiento en el año 2021, producto de un déficit del presupuesto, porque el presupuesto en el año 2020-21 fue orientado a cubrir la emergencia por el COVID-19. Eso hizo de que se desabastezcan otros medicamentos, que también seguimos teniendo prevalencia de enfermedades. Pero a la fecha, desde el último trimestre del año 2021, ya fueron asignados los recursos para cubrir este déficit. Tal es así que ya en enero nosotros fuimos ya incrementando el abastecimiento en las unidades operativas, ya se nos asignó el presupuesto, se realizaron los procesos de adquisición y la distribución a las unidades operativas, y a la fecha ya tenemos el 80% de abastecimiento de medicamentos esenciales en nuestras unidades operativas. Lo que hablamos, medicamentos esenciales es, por ejemplo, paracetamol, los que son más comunes, ¿no es cierto? Los que generalmente se le manda a la ciudadanía. Pero hay medicamentos que no han logrado suplir ese otro 20%. ¿Qué tipo de medicamentos son? ¿Y cuán comunes son de ser solicitados por los ciudadanos o por el paciente en este caso? Ese 20% restante que nosotros aún no alcanzamos es porque los medicamentos están todavía en proceso, porque la adquisición es un proceso, ¿no? Así es. Entonces, esos medicamentos están en espera de que el proveedor nos entregue, porque ya el presupuesto que nos asignaron para este año ha sido ejecutado totalmente. Y estamos en espera de que el proveedor nos haga la entrega de los medicamentos. Y sí, hay que reconocer también que tenemos inconvenientes, porque también a nivel nacional hay desabastecimiento de ciertos medicamentos. Por ejemplo, últimamente es el caso que está saltando a nivel nacional, es el paracetamol. ¿Por qué? El paracetamol fue un medicamento que estuvo en catálogo electrónico y el resto de proveedores a nivel nacional no tuvieron abastecimiento para vender este medicamento.
el medicamento salió del catálogo y hubo una demanda a nivel nacional. Eso hizo de que los proveedores a nivel nacional desabastezcan. Entonces sí tenemos un inconveniente ahorita con este medicamento, pero ya están las importaciones del mismo y más que todo el ministerio ya está trabajando en la subasta corporativa para de nuevo adjudicar a un proveedor que esté disponible en catálogo electrónico y se pueda hacer la compra directa. De lo que significa el abastecimiento, aquí Pastaza ha logrado, digamos así, llenar las expectativas de los ciudadanos pueden tener la seguridad que llegan a farmacia y llegan a la consulta, el médico les atiende con su receta y reciben su medicación, o les toca o les corresponde también algún medicamento les corresponderá comprar externalizadamente. Bueno, aquí hay que tener claro el concepto de medicamento esencial. ¿Sí? Los medicamentos esenciales son los que cubren el 80% de las patologías prevalentes en nuestra población. Quiere decir que un 20% realmente no va a cubrir nuestra lista de medicamentos. Entonces, de nuestra lista de medicamentos que están establecidos de acuerdo a un perfil epidemiológico que muestra en las atenciones de las unidades operativas, nosotros tenemos cubierto ya. La doctora Margarita Carrillo, presidente del Colegio de Médicos de Pastaza, había señalado que tal vez una de las dificultades es que se pone a médicos, a doctores, a procesos de compras públicas y perdemos un médico en el consultorio, pero ganamos ahí un profesional que no hace adecuadamente de pronto el proceso de compras públicas y le ponen en otras tareas que no debería hacer. ¿Cómo es aquello? Realmente no es así, o sea, le puedo confirmar que no es así. Nosotros en el distrito como profesionales de salud estamos en la parte administrativa y ejecutamos todos los procesos de adquisición en lo que corresponde a las diferentes etapas del proceso. La fase preparatoria en donde interviene el técnico afín, en este caso yo soy la bioquímica farmacéutica responsable de este proceso. Después viene la parte precontractual, donde interviene en la parte administrativa el propio gestor de las compras públicas. Y después pasa a la fase contractual en donde ya se reciben los bienes. Ahí en el tema de transparentar el proceso interviene un administrador de contrato que es un profesional afín que no haya intervenido en las etapas anteriores del proceso. Ahí es en donde para transparentar el proceso interviene un médico, pero en el caso de medicamentos, una enfermera, en el caso de dispositivos médicos, un odontólogo, en el caso de dispositivos de odontología, para que ellos puedan verificar que los bienes que se están recibiendo están a conformidad, que son de calidad, que cumplen con las especificaciones técnicas, pero realmente no es que se involucra a este profesional en todo el proceso de adquisición. Como ya se nos fue el tiempo, una última preguntita a la doctora Carrillo, que al ser no muy cómoda, no sé, ¿no? ¿Cuándo ustedes en el Ministerio de Salud avalizan un certificado médico particular? Y le pregunto esto porque en el caso de la liberación de Glass, se dice a través de las informaciones oficiales que hubo el chequeo médico por parte de médicos particulares que luego fueron avalizados por el Ministerio de Salud. Porque si un funcionario público de aquí, si es que no presenta un certificado de una entidad oficial, pues no sirve para irse a la casa, por ejemplo, a tomar reposo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde el Ministerio de Salud avaliza los certificados particulares? Por favor. Bueno, nosotros a nivel del Ministerio de Salud Pública y acá como distrito tenemos un médico ocupacional. Cuando un funcionario está con algún problema de salud, acude al Departamento de Salud Ocupacional, le hace el examen, el médico ocupacional emite un certificado y ese certificado tiene que ser avalizado por el IES. Como Ministerio de Salud Pública, solamente como ministerio no se avaliza solamente eso, sino que tiene que estar avalizado por el IES. Claro, nosotros decimos esto porque de acuerdo con la información oficial, el Ministerio de Salud avalizó los certificados de privados en el caso de Jorge Glass, pues, ¿no es cierto? Entonces, acá sí nos exigen y allá no exigieron, no sé, eso no le voy a pedir el juicio de valor a usted, estamos claros, pero sí quería que nos aclare el tema de que hasta dónde es el aval que da el Ministerio de Salud a los tratamientos particulares. En caso de que algún funcionario se realice una consulta médica en una parte privada, de igual manera tiene que acudir al IES.
El IES es la única institución que le avaliza el certificado para que este sea válido en el Ministerio de Salud No el Pública Ministerio de Salud. de los funcionarios, no, es el IES. Nosotros, el IES, si alguien de nosotros se va a la parte privada, tiene que llevar al IES, el IES lo avaliza y eso se presenta a nivel de distrito. Ujú. Bueno, Por ahí estamos, el tiempo compañero. nos quedó corto, hay preguntas que se nos quedan pendientes también, por ejemplo, me gustaría revisar y ojalá, doctorita, en una próxima oportunidad nos pueda visitar para hablar sobre el tema del presupuesto de la salud, sobre el tema de cómo están acá las unidades médicas operativas, si se ha incrementado equipamiento, si se va a contratar más equipamiento, se han inaugurado nuevos centros de salud, etcétera, etcétera. Sí, realmente es muy importante que la ciudadanía también conozca en lo que corresponde a la parte de presupuesto, cómo nosotros estamos y el tema que usted indica de unidades operativas. Eso alrededor de más de 3 años, el tema de un contratista que dejó abandonado 4 unidades operativas y realmente al momento estas unidades se encuentran sin funcionamiento, los compañeros están haciendo funciones en otros lugares que no son acordes para dar la respectiva atención. Sin embargo, el gobierno actual y a través de la señora ministra ha asignado ya presupuesto para poder viabilizar con estas unidades operativas que estuvieron abandonadas. Vamos a empezar como en un primer momento con el Centro de Salud de Madre Tierra. En este momento se están realizando el tema de los TDRs, todo esto para poder, es una primicia que les doy este momento. Siempre he querido que cuando ya esté todo decir, bueno, ahora sí, porque como que a veces uno dice, se queda así, pero entonces estamos ya con el tema de los TDRs y si Dios quiere, a partir del mes de junio se va a proceder ya con la construcción del Centro de Salud de Madre Tierra. Luego está, para un segundo momento, está el Centro de Salud de Villaflor. Los otros 2 no nos indican todavía cuál es el tercero, cuál es el cuarto, pero el compromiso es de que se va a culminar con estas 4 unidades operativas que habían quedado abandonadas por otro contratista de hace unos 4 años anteriores. Gracias pues a la doctora Margarita Carrillo.